Bárbaro, profe. Vamos a grabar y después la subimos a la plataforma. Bueno. Entonces, como les decía, Joseph Campbell lo que va a proponer es una estructura del viaje del héroe, ¿no? Él lo va a denominar a esta estructura del viaje del héroe monomito. Dice que es un monomito. Ahora, a este monomito, a él le va a aplicar principios del psicoanálisis. Esto es lo novedoso acá. Va a hablar del yo, del super yo, del ego, de la figura del padre. Son todas cuestiones que tienen que ver con el psicoanálisis. O sea, lo novedoso en Campbell es este aspecto. Como ustedes habrán visto, bueno, la estructura dice que se divide en 3 grandes bloques. Por un lado está lo que sería la partida, después está la iniciación, y por último, el regreso del héroe. Vamos a tratar de ir desglosando entre todos. A ver, voy a compartirles un documento. ¿Ahí lo ven? Sí. Ah, sí. Miren qué divino que está esto. Igual eso está en internet, pero bueno, yo... Y quizás alguno chusmeando lo encontró, pero me pareció que está buenísimo, porque es en base al libro, ¿no? Yo igual se los voy a colgar esto en la plataforma, quédense. Bárbaro. Por favor. Bueno, fíjense que ahí tenemos, bien estructurado, en el centro tenemos los bloques, salida, iniciación y regreso. Y dentro de cada uno de estos bloques, tenemos distintas cuestiones o aspectos que están marcados como con círculos y algunos dibujos que están vinculados con lo que quiere significar, ¿no? El mensaje que quiere transmitir. El primer paso de la salida, bueno, es la llamada a la aventura. ¿Qué es la llamada a la aventura? Bueno, en un mundo tranquilo, cotidiano, conocido por el héroe, hay un llamado que lo moviliza a cambiar esa normalidad por otra, a movilizarse. O sea, a abandonar ese mundo tranquilo, normal y conocido. Esta llamada puede venir de diferentes lados, ¿no? Puede ser una llamada motivada por el interior del personaje, por la necesidad de un cambio, o también puede ser motivada por un suceso extraordinario, algún dios que se presente, ¿no? Algún acontecimiento sobrenatural que viva el héroe. La primera reacción del héroe es el rechazo a la llamada. Este héroe no quiere dejar esta vida normal o cotidiana o conocida, porque justamente este mundo es lo que a él le genera seguridad. Por lo tanto, la primera reacción del héroe es el rechazo, ¿no? Vamos a ver que después, al final, en el regreso, ese mismo rechazo va a aparecer, ¿no? Es como el rechazo natural de uno hacia el cambio, ¿no? Adentrarse a lo desconocido. Uno siempre tiene ciertos recaudos en esto. Lo que... Está suspirando Roberto. Lo que quería... Ay, perdón. No, no importa. Ay, No importa, esto es clase verdad, digamos. Quería decirles esto porque este término lo usa Campbell cuando dice la llamada a la aventura. En la llamada a la aventura, Campbell dice que hay un despertar del yo. Y acá entra, ¿no?, el término del psicoanálisis. Hay un despertar del yo de este protagonista, que genera esa necesidad de salida. Hay una ayuda, el tercer eslabón de esta salida sería la ayuda sobrenatural que recibe el héroe. Siempre en este paso aparece una guía, un instructor, alguien que lo inicia en este viaje. Y el héroe le da instrucciones perdón,
este guía le da instrucciones al héroe para que él pueda sortear las dificultades que puede atravesar en este viaje, ¿no? Como que le da cierta seguridad porque les da herramientas para transitarlo. El cuarto eslabón es el primer umbral, o sea, el primer paso que debe realizar el héroe. Cuando cruza el primer umbral, el héroe va a abandonar su mundo, este mundo seguro del que hablábamos al principio, y avanza, ¿no? Avanza. Es como el primer umbral, es como el primer paso. Ingresa a un mundo desconocido. El quinto eslabón, que sería el último del recorrido de la salida. ¿Me escuchan? El cuarto eslabón sería, el quinto eslabón sería el vientre de la ballena, así lo llama Joseph Campbell. Es la separación final del yo en relación al mundo desconocido. El yo del personaje se separa de este mundo conocido. Es esta imagen de salir del vientre de la ballena, como un nuevo nacimiento, dice Campbell. Y cuando cuando inicia esta etapa, cuando sale del vientre de la ballena, dice Campbell, el héroe acepta, por ejemplo, un renacimiento, una metamorfosis, un cambio en su vida. Es la aceptación de la aventura, ¿no? De la aventura nueva, es un renacer. Pensar que posiblemente todas estas etapas las hemos pasado nosotros y no nos dimos cuenta, ¿no es cierto? Cuando empezamos algo. Cuando nos embarcamos en algo nuevo. Es curioso, ¿no? Bien, estas 5 etapas corresponderían todo y nada más a la salida del héroe. Todo esto le sucede al héroe por su cabeza, por su mente, antes de embarcarse en el viaje de la aventura. La iniciación es la etapa que le sigue, ¿no? Que es muy movida y muy movilizante para el héroe. Acá se producen todos los cambios posibles, ¿no? Es como que los cambios se concretizan en esta etapa. Acá tenemos, por un lado, y fundamental, sobre todo cuando ustedes lean o ya han leído algo de la Odisea, bueno, están las pruebas por las que tiene que pasar el héroe. Estas pruebas que provocan un desafío, otro desafío más para el héroe, que en realidad en este viaje el desafío es constante, pero la pregunta que más persiste, sobre todo al principio, al empezar las pruebas, es si el héroe puede exponerse a la muerte del ego. Miren qué interesante, ¿no? Es decir, cuando uno se propone la aventura a un desafío, que no sabe cómo le va a ir, ese desafío puede salir mal. Entonces el héroe se está exponiendo a la muerte de su propio ego, o sea, que yo me pongo a prueba de que soy incapaz para realizar eso, y que el desenlace de esa prueba o de esa aventura puede ser nefasto o trágico para mí. O sea, dice Campbell que la pregunta inicial frente a la prueba del héroe es si soy capaz de superar esto, la muerte del ego, ¿no? En la realización de estas pruebas, bueno,
el héroe se va midiendo y va conociendo cuáles son sus limitaciones, pero también descubre cuáles son sus poderes. Y por supuesto que en cada una de esas pruebas, el héroe va a ir aprendiendo cosas, ¿no? Como suele decirse, de los errores también se aprende, es decir, las pruebas fallidas, también el héroe saca una suerte de enseñanza, ¿no? De aprendizaje. Vendría a ser como que nos inscribimos en esta carrera. Tal cual. Sí, Tal cual. por eso estoy Todos pensando, los pareciera procesos, como que todos los nosotros hemos procesos, pasado por todo esto cuando nos tal cual. embarcamos en algo, ¿no? Sí, 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 es tal Esta cual. duda, como dice Lea, esta duda inicial, ¿no? Este primer paso que tenemos que hacer en el umbral de salida, ¿no? De que lleno de dudas, de salir de un lugar cómodo, porque si nosotros no hubiéramos tomado esta decisión en marzo, estaríamos acá, estaríamos tomando mate, viendo la tele, ¿no es cierto? Otra cosa. Claro. Estaríamos haciendo otra cosa. Bueno. El séptimo paso es el encuentro con la diosa. El héroe descubre lo inabarcable y poderoso que es el amor y la entrega incondicional. No siempre sucede esto, de todos modos, no siempre hay un encuentro con esta diosa que lo colma de amor, lo colma de energía positiva, no siempre sucede de todas maneras en relación a la travesía que tiene que atravesar el héroe. Sí, es muy frecuente que aparezca el octavo eslabón, que es la tentación. Esto aparece en la Odisea sin lugar a dudas. Pensemos en Circe, por ejemplo. En el viaje, en estas travesías y en estas pruebas que tiene que atravesar el héroe, en muchas oportunidades aparecen ciertos atractivos, desafíos que se le presentan, es decir, tener que superar debilidades de la carne, debilidades propias del ser humano. Se tardó un año, se tardó. Está claro, ni más ni menos. Mirá. Con la otra 7. Por eso, pero la pasó bárbaro igual. Pero la pasó bien. Claro, por algo se quedó. Claro. Después nos culpan de bruja, ¿te das cuenta, Gabriel? ¿Viste? Una cosa de loco. Profe, pero a ver lo que yo estuve buscando mucho, ¿no? Con respecto a este tema y a la Odisea. ¿Cuál es la negación de Ulises? No encontré una negación. En cambio de Aquiles sí la encontré, pero de Ulises no. Como de salir de su mundo de Ítaca tranquilo e ir a Troya. Más allá. No encontré cuál sería su salida del confort, solamente eso. ¿Yo se los pedí? No, pero yo buscando con respecto a este tema, donde yo encontré, digamos, que él sale de su confort, que sí Ítaca a su lugar, se va a la guerra. Pero no tuvo una negativa él para ir, ¿o sí? No, pero digamos, quizás una pequeña duda o una pequeña incertidumbre, no siempre tiene que ser una cuestión de no quiero, ¿no? Una cosa así como muy explícita, ni manifiesta como un niño de 4 años, no quiero. Porque los otros procesos los encontré todos, los acomodé a la Sí. Odisea y me dio perfecto. Digo, y la primera, Sí, pero digamos, la ayuda pero sobrenatural. no lo había visto desde ese punto de vista. La ayuda sobrenatural está también una ayuda al convencimiento, si se quiere, Sí. un refuerzo. Sí, está todo lo otro. Sí, pero bueno, seguramente está esto que te estoy marcando yo, pero no está de la manera, digamos, que uno convencional que estamos leyendo acá. Tan manifiesta, ¿no? Tan clara como en otros personajes, sí. Tal cual. Bueno, gracias, profe. No, de nada. En cuanto a la tentación, ¿no? Esto lo que quiero aclararles es que esto puede alejar al héroe de la misión, o sea, de lo que se propone, ¿no? De este viaje. Por eso él, de alguna manera, tiene que sortear este estadio, que lo lleva a la consagración, ¿no? Al estadio 9, donde el héroe se enfrenta y es iniciado ante quien ostenta un mayor
poder en su vida. Esto es súper interesante, porque acá está enunciado como la consagración, pero Campbell, ¿saben qué dice también de esto que está enunciado como la consagración? Es la reconciliación con el Padre. Miren qué interesante eso, por supuesto todo visto desde el psicoanálisis, porque debe enfrentarse en esta instancia, el héroe debe enfrentarse a lo que ostenta mayor poder sobre él, a la figura que tiene mayor influencia sobre él. Por eso dice que debe enfrentarse con el padre, ¿no? Que en este caso puede ser el padre, la madre, ¿no? Una figura importante, central. Y este es un punto importantísimo del viaje. A veces se presenta, es muy común esto que se presente como en forma de fantasmas o de personajes que quieran, que son importantes para su vida y que se le presentan en una instancia crucial del viaje. Luego que el héroe logra sortear esta instancia, que Campbell también llama la reconciliación con el padre, ¿no? En términos del psicoanálisis, se logra una apoteosis. Una apoteosis. Y esta apoteosis es un periodo de descanso del héroe, de paz, de plenitud. Es como un paréntesis, ¿no? Dentro de esta aventura, donde realmente el héroe logra como un cierto clima. Se siente en un plano más elevado, digamos, después de haber atravesado todas estas situaciones. Y llegamos al don final, ¿no? Después de este paréntesis de relax, de calma, de plenitud, llegamos al don final, que es justamente el logro del objetivo de la misión, cuando el héroe siente que ha cumplido su objetivo. Todos los pasos previos justamente le sirven para llegar a este último. Ya no encuentra, el héroe en este estadio no encuentra obstáculos ni comete errores. Ahí se escucha un tren. ¿Quién vive cerca de un tren? Yo ahí. No, yo porque... Qué lindo, me gusta. Bien, hasta acá vamos bien. Entonces ya hicimos una salida, hicimos la iniciación y vamos al regreso, que no es fácil, digamos. Toda etapa tiene su complicación. Esto no es sencillo nunca. Y cuando parece que lo consiguió, se vuelve a empezar, ¿no? Como la vida misma. Vamos al regreso. Primero, fíjense que primero hay una negativa, hay un rechazo a la llamada. ¿Y cómo empieza el regreso? Bueno, con la negativa a regresar. Primero no quiere salir, ¿no? Como los chicos cuando van a la calecita, ¿no? No quieren ir, después no quieren salir. O cuando van a un cumpleaños. La negativa al regreso. Luego de encontrar la felicidad y la comodidad, no quiere volver a su mundo. Digamos, una vez que consiguió todo, ¿no? Estos logros, estas recompensas por el viaje, la travesía realizada, el héroe se niega a volver al mundo conocido. No quiere volver a su mundo anterior. Acá dice, descree y rehúsa volver al mundo ordinario, a otorgar el don adquirido a sus semejantes. O sea, no quiere tampoco compartir el don, ¿no? Hay como una cuestión también de egoísmo, de no compartir esto, que en realidad cuando el héroe se concreta como tal, ¿no? Cuando ya ha terminado esta travesía, una de las cosas más importantes es que comparta su logro con los otros.
En cambio acá, fíjense que hay una negativa también, un rechazo al no querer compartir, no solamente no regresar, sino que no querer compartir su sabiduría. ¿Mm? Bueno, después está el estadio del vuelo mágico. A veces, fíjense que dice a veces el cuadro, el héroe debe escapar con el don conseguido, huyendo de dioses y peligros. A veces el retorno, ¿no? El regreso no es fácil, ¿no? Debe escapar realmente con otros peligros para sortear. No es que dice, bueno, ahora vuelve tranquilo en su barca, no. A veces ese regreso también implica ciertas complicaciones que debe sortear. Por eso el vuelo mágico. Continúa con el estadio 14, que es el rescate externo. ¿Mm? ¿Se acuerdan que yo les dije que en la salida había sido ayudado, había recibido una ayuda sobrenatural? Bueno, en el regreso también. En el rescate externo, que dice Campbell, también es asistido por una guía, por un personaje que lo inicia en esta aventura del regreso. Siempre va a necesitar el héroe algún asistente, algún salvador, dice, alguien que lo inicie, en este caso el retorno. Porque, más allá de su negativa inicial al querer volver, muchas veces puede estar herido, estar débil, o sentir cierta desilusión. El cruce, el umbral del retorno. Fíjense que también en la salida habíamos hablado del el primer umbral, ¿no? El umbral de salida. Y ahora hablamos del umbral del retorno. El umbral del retorno, bueno, si se corta y nos quedamos, nos enganchamos de vuelta con la misma invitación. En este sentido, el héroe debe cruzar ese umbral del retorno con la sabiduría adquirida, y la incorporación de esa sabiduría en la vida humana. Pero también, o sea, esa sabiduría, pues una cosa es conocer la sabiduría, ¿no? Yo sé, bueno, que uno tiene que ser en la vida para ser sabio, para hacer las cosas bien, pero una cosa es que yo lo haga, lo ponga a prueba, lo ponga en ejercicio. Pero, y también, y como yo decía, más importante también, es compartir con el resto, es compartir con los otros esa sabiduría, ¿no? Entonces, el cruce del umbral de retorno simboliza la sabiduría adquirida, la incorporación en la vida, ¿no? En la vida del héroe, y la forma en la que el héroe va a compartir esa sabiduría adquirida. Este otro estadio sí, lo recuerdo que lo marcamos para hacer el trabajo, maestro de dos mundos, ¿no? El héroe en este estadio 16 se convierte en un maestro de dos mundos. ¿Por qué? Porque es el equilibrio entre lo material y lo espiritual. Lo que logra, por supuesto, constituirlo en un héroe pleno. O sea, lo que sería el mundo material o exterior, ¿no? La combinación y la armonía entre el mundo exterior y el mundo interior del mismo personaje. Esta combinación de los dos mundos.
lo material y lo espiritual, si se quiere, por decirlo de alguna manera. Y por último, tenemos la libertad para vivir, dice Campbell. Acá el héroe logra el equilibrio y el entendimiento, sin lugar a dudas, pero fíjense qué interesante lo que plantea Campbell. El dominio de sí mismo, dice Campbell, lo libera del temor a la muerte. O sea, es como que si esto fuera lo fundamental, ¿no? El equilibrio, el entendimiento lo lleva a una superación del temor a la muerte, al héroe. Este logro, dice Campbell, lo lleva a saber vivir el momento, en el sentido de valorar lo que se tiene, valorar lo que a uno lo rodea. Las pequeñas cosas, como dirían los de esta filosofía así para la vida, ¿no? Bien, este sería el recorrido del héroe, del mito del héroe, ¿no? Ahora, ustedes lo que tienen que señalar en este PowerPoint que tienen que hacer, ¿alguna vez hicieron un PowerPoint? Bueno, ¿no? Mazo, ¿Sí? Mazo, mazo, bueno. profe. Sí. Igual En el secundario nomás. claro, pero es algo así como sencillo, ¿eh? No. Si ustedes ponen a hacer un PowerPoint, los va guiando así tipo autómata, no es que tienen que pensar demasiado, es cuestión como todo, ¿no? Ir tocando, viendo qué pasa. Se les piden algunos aspectos, por ejemplo, de la partida, la llamada a la aventura y la ayuda sobrenatural, o sea, presten atención, cuando se produce la llamada a la aventura del héroe, esta cuestión, hay algo que rompe con lo cotidiano, ¿no? Con el mundo conocido del héroe, ese es el llamado que siente el héroe, a veces es una necesidad interna, a veces viene de afuera. Y, por supuesto, la ayuda sobrenatural, ¿no? ¿Quién es el instructor, el que lo guía, el que le da herramientas para poder comenzar el viaje? En la iniciación les pedimos las pruebas. Creo que ahí había una indicación sobre algo de las pruebas, ¿no? ¿Cuántas tenían que ser? No me acuerdo bien. Si alguien tiene ahí por ahí la... O sea, todo lo que debe atravesar el héroe para... Excepto pruebas. En las pruebas seguramente la profesora Molinaro les hará alguna observación en relación a las aventuras, ¿no? Que tiene que sortear, todas las aventuras que tiene que sortear Ulises. La de los cíclopes, la aventura, bueno. El inframundo, Claro. Cuando va con el pueblo de los las lotófagos, las sirenas, ¿no? Hay muchos. Circe. Profesora, Sí. cuando dice página, ¿se refiere a cada diapositiva? Claro, sí. Una página por cada tema, dice, excepto pruebas que podrán extenderse hasta un máximo de 3 páginas. Sí. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta era si páginas eran sí. cada sí. diapositiva. Sí, bueno, ¿ves lo que yo te estoy mostrando ahora? Sería una página, ¿ves? Claro. Sí. Eso, ¿sí? Precioso. Me salió bárbaro, ¿vieron? Sí. Bueno, y por último, ustedes en el regreso, creo que son 2 cosas nada más, sería el rescate del mundo exterior
O sea, cuando él es asistido para poder regresar, tal como es asistido al inicio, también es asistido al comenzar el regreso. Y está el maestro de dos mundos, o la posesión de dos mundos, de los dos mundos. Esto quiere decir cuando logra el equilibrio entre lo que sería lo material y lo espiritual. ¿Mm? Ahora, todo lo que tenga que ver con cuestiones esto, aprovechen bien la clase de la profesora, si ustedes le comentan bien lo de la obra y estas cuestiones, y también cuestiones formales de las páginas y estas cosas, pero bueno, mucho más de lo que yo les dije no hay para hacer un PowerPoint, ¿no? Sí les pedimos que citen, que pongan imágenes y texto, ¿no? El texto lo tienen que sacar algunos pasajes, 2 líneas, 3, de la Odisea, si sabemos que ustedes lo leyeron. ¿Sí? Como citas textuales, digamos. Recuerden las comillas y esas cuestiones. En lo posible, me gustaría, pongan entre paréntesis, ¿ustedes están leyendo de la edición que mandó la profesora? Sí. Sí, Bueno, sí. pongan la página, ya se está por cortar. Pongan la página de